su pregunta, ¿qué transmite un bosque? Yo creo que es un sentimiento encontrado con la parte de libertad y la parte de encontrarse uno mismo, es amenizar con las partes más profundas del alma, del ser, y poderse encontrar en un espacio donde uno llega a un autoconocimiento más elevado, donde uno conecta más con el área con la que se está rodeando y llega a encontrar un tipo de energía la cual uno ignora naturalmente por el caos tal vez vital al que nos sometemos como seres humanos. Particularmente creo que todos los bosques tienen magia, cada uno es diferente para nosotros. Bueno, en mi caso, que soy creyente en Dios, creo que a mí me conecta más con Él, y esa parte del entendimiento siempre se ve alimentada, donde uno termina teniendo más sabiduría solo en el espacio de guardar silencio, poder involucrarse en un espacio donde uno particularmente pueda encontrarse con la creación, con la parte del ser, donde no existe ningún tipo de expectativa más que solo existir. Y creo que eso es algo que nos invita a un bosque nos invita a soñar despiertos, a ser libres y ante todo demostrarnos que hay una vida que vale la pena vivir. Bueno, a mí un bosque me hace sentir paz, da un bienestar, apacigua, reconforta, como que alimenta el espíritu, le hace a uno ver como con claridad, seguro las cosas, da frescura a la respiración, es una manera de refrescar toda la mente, la vista. También me hace apreciar las demás formas de vida a mi alrededor, sentirse uno como parte de un equilibrio mayor, en donde están otras especies, los flujos de los nutrientes de la naturaleza, en el agua, en el aire, en la tierra. Entonces es un alimento para el corazón, para la mente, para los pulmones. Bueno, desde un punto de vista antropológico, el ser humano siempre ha tenido la necesidad de la conexión con la tierra, con el bosque, con la naturaleza. Por eso es, curiosamente, uno pocas veces escucha a alguien decir que no le gusta ir al bosque o que no le gusta ir al parque. Lamentablemente ahora con todo el tema de la explosión demográfica que ha conllevado a la deforestación, las personas tienen poco acceso a poder caminar descalzos en el césped o poder abrazar un árbol, que muchas veces lo ve como gente loca, los abraza árboles, pero que definitivamente son ese tipo de personas que tienen esa sensibilidad de saber que aquí es donde pertenecemos, que es aquí donde encontramos paz, donde encontramos equilibrio, en donde de una forma quizás un poco más holística logramos poder apaciguar un poco lo que el trabajo, lo que el día a día, la educación de los niños y demás conllevan a poder lidiar, y aquí es donde uno encuentra un poquito de paz. Entonces definitivamente el bosque es eso, el bosque es encontrar ese punto de conexión, encontrar ese punto de equilibrio, encontrar ese punto de descargo, en donde uno vuelve a ser quizás a la parte más básica, a la parte más sensible, la parte más humana, y que eso mismo también nos lleva a poder afrontar y que nos lleva a poder a conciliar con otras personas, pues nos lleva también, por eso el descanso es súper importante, se trabaja aquí 4 o 5 días y se descansa el resto, también para poder tener ese equilibrio, ese descargo, y en estas zonas es donde se es más fácil. Y curiosamente estamos a 45 minutos del Parque Central de San José, y es esto lo que nos lleva a tener esta maravilla, esta conexión, esta forma de descargo, que ya no es necesario, que muchas veces dicen, uy, vamos al bosque allá, a las faldas del Irazú, a las faldas del Poás, y olvidamos que relativamente lo tenemos tan cerca. Bueno, en mi caso, un bosque me provoca una sensación de protección, de familiaridad, de hogar, porque bueno, es un espacio donde hay muchas especies animales, tiene gran vida, tiene procesos metabólicos que son muy importantes para la vida humana y para la vida del planeta en general. A mí un bosque me hace sentir viva. Hay vida
en todo, tanto en los árboles como en las plantas. Es mágico, por decirlo de esta forma. Siempre me sentí parte de el poder estar en los árboles, tanto escalarlos como estar bajo ellos. Siempre era maravilloso ver las ramas moverse o estar en ellos mismos y moverme junto con las ramas. Siempre fue maravilloso. Tener tanta vida frente todos los días. Es muy bonito. Siempre doy muchas gracias a Dios porque te despiertas, abres los ojos y ves el sol donde pegan las montañas, en los árboles. Los árboles están cerca de la ventana de la casa. O sea, hay vida por todos lados. El ver los pájaros cantando en las ramas, mariposas, ardillas brincando, todo es hermoso. Estamos a 15 minutos del centro de Acerrí, que Acerrí es uno de los cantones, como los demás del sur de San José, con una explosión demográfica muy grande, con una explosión también de la flota vehicular, todo el estrés y hasta la violencia que eso sabemos que nos da día a día. Entonces, que exista este parche de bosque aquí a 15 minutos o a media hora viniendo de San José tiene un valor enorme. Como ya en otra ocasión mencioné, que haya bosque tiene implicaciones para la biodiversidad, para la fauna, para las aves, para todas las especies de insectos, que son las que polinizan, que son las que permiten que la vegetación se mantenga, que son las que permiten que haya todo el ciclo, ¿verdad?, de la producción del agua, que las temperaturas ambientales sean menores gracias a la frescura que producen los bosques. Los vecinos de las zonas de Acerrí o las zonas de San Rafael Arriba, desamparados, y creo que a estas alturas de la gran área metropolitana en general estamos ya sufriendo las consecuencias de cambios en el clima, el calor que es cada vez más prolongado, cada vez más agudo, y de ahí la importancia de una brisa como esta, de que haya humedad en el ambiente, de que pueda haber una disminución en esos efectos que si no hacemos algo para intentar revertirlos, para contenerlos, se van a seguir agudizando. En este momento nos encontramos en la zona de Tarbaca. Acá en los alrededores se están creando las condiciones para un boom inmobiliario que amenaza con empezar a crear desplazamiento en las comunidades. Este es un concepto al cual se le conoce como gentrificación, que en términos muy generales responde a los desplazamientos que se producen técnicamente en las ciudades a causa del alza en los precios de las tierras, en los precios de los alquileres. Ante estos procesos, los habitantes locales se ven desplazados de sus hogares por todo el incremento en el costo de la vida, en el valor de sus tierras y demás. Tan accesible, es algo que realmente debemos de valorar, y eso mismo, hablando de valorar, siguiendo la línea, ¿qué es lo que amenaza esto? Bueno, lo que amenaza esto es simplemente somos nosotros mismos. La poca conciencia, el poco entendimiento de que de este pequeño riachuelo toma agua toda una comunidad, y es algo que ahora la gente se queja. Es que hay racionamiento de agua, cierran calles porque no les llega agua a la casa, porque nos olvidamos que venimos de esto, que esas son nuestras bases, de que abrir la llave del tubo y tener agua potable a nivel latinoamericano solo Costa Rica y Chile lo poseen. Y esa misma gratitud se pierde a la hora de perder ese vínculo y de no comprender
de dónde viene esta agua del tubo, de no comprender que esa misma escasez que estamos viviendo ahora es fruto de nosotros mismos, es fruto de la deforestación, del consumismo, es fruto de que ya no es ya no hay dónde vivir, dónde construir, y por eso la explosión demográfica, por ejemplo, de condominios, de edificios de apartamentos, porque la tierra se está volviendo escasa, y la otra poco de la tierra que queda, esto a 45 minutos de San José, es naturaleza y debe protegerse, porque de aquí es lo que nos va a rescatar. Curiosamente uno ve películas de ciencia ficción y el mineral más preciado, ¿verdad? O el recurso más preciado es el agua. Y que hasta se estipula o se cree que va a haber guerras en un futuro a causa de la escasez del agua. Y ahora, que es el momento de cuidarlo, es donde raramente se aprecia, donde raramente se le toma el valor de que nuestra existencia a futuro depende de riachuelos como este, que hay alrededor de la capital. En este punto estamos frente a un pequeño bosque de robles que en este terreno, aquí en Tarbaca, tienen un valor especial por ser una de las especies más históricas de esta zona. Antiguamente se explotaba para carbón, aparte de las actividades digamos artesanales antiguas. Mi abuelo, por ejemplo, que es de la zona de Desamparados, venía de joven a trabajar en las carboneras acá, donde se construyó la casa de mi familia. Antiguamente era una carbonera también. Y el valor para la biodiversidad de una especie como esta es realmente infinito. Está cubierto de una fauna muy rica, de lana, que contribuye a la producción de agua, a retener el agua que hay, la humedad que hay en el ambiente. Entonces eso es todo un ciclo, ¿verdad? Es todo un ciclo de vida, que de permanecer especies como estas y de mantenerse una población de árboles como esto, redunda en, o sea, nos va a dar agua, nos va a dar un ambiente más lleno de oxígeno. Entonces, por todo eso, a mí me parece invaluable, me parece que es responsabilidad nuestra cuidarlo, manejarlo de una manera equilibrada con lo que como seres humanos hagamos económica, productivamente en este lugar. Bueno, la primera amenaza es el mismo hombre. La construcción es lo que es, digamos, el avance, no sé ni cómo llamarlo, no me acuerdo de la palabra correcta, pero el urbanismo, esto hace que por una casa se corten varios árboles. Entonces ya se va perdiendo la esencia del lugar. Estamos en un lugar donde estamos muy cerca de la capital, media hora de San José Centro. Y aquí todavía hay muchos animales que están sobreviviendo. Gallinas de monte, como yo las conozco como chirrascuazas. Mariposas muy hermosas como la morfo azul, entre otras, que ya muy poco se ven. Antes yo le comentaba a mi hijo que cuando yo estaba pequeña amaba estar al lado arriba donde está ahora actualmente mi casa. Había un lugar donde mami tenía el jardín, sembraba nardos, gladiolas, azucenas, y había unas matas en especial donde llegaban mucho los colibríes y hacían mucho los niditos. Son tan chiquitos y tan especiales, son algo súper pequeños, y yo amaba ver los huevitos, cómo iban naciendo, iban creciendo, y cuando ya estaban grandes ya no cabían en el nidito del pajarito, y ya cuando uno se percataba ya no estaban, ya se habían ido, ya volaron, ya se fueron, y siempre habían 5 o 6 colibríes
y ya esas plantas ya no están. Ahora vi que un vecino las sembró y eso me trajo los recuerdos de cuando yo era pequeña, ver vivir esos espacios, esos pequeños lapsos que uno graba en la memoria. Es muy importante el volver, el retomar, porque de tanto que había aquí ya no hay ni la mitad. Ya se ha perdido muchísimo el valor de que decían, ese árbol de tu bus no hay que cortarlo. Ahora cortémoslo, por si eso estorba. Tira mucha hoja y eso pudre el zinc. Antes se cuidaba y se cultivaba para madera y para leña, especiales para cocinar. Una madera súper especial. La urbanización, pues es bonito en dado caso el que usted se enfermó y duraste 10 minutos en llegar a un área donde te pueden ayudar, porque antes teníamos que esperar a que saliera un bus 2, 3 horas, más o menos calcular el tiempo, porque no habían horas establecidas. Pero ¿a qué precio? Todo esto nos lleva a ver la actualización, el que haya muchas cosas importantes, internet, luz, mercurios. Antes uno no decía, pues la noche no podemos esperarla porque nos matamos caminando, huecos, zanjas, si había llovido, barriales. Ahora mercurio, ahora el camino está bonito, es un pavimento. Pero ¿qué trae todo esto? Todos estos procesos de gentrificación y crecimiento urbanístico amenazan la cobertura boscosa en el país, y esto puede llevar a crear problemas de incremento de las temperaturas, o incluso pues en algunos otros sectores una mayor propensión a que se produzcan incendios forestales debido a la pues escasa cobertura boscosa que se pierde con el crecimiento urbano en las comunidades. Creo que es importante amenizar con estos espacios, darse el chance de existir. O sea, yo creo que la ansiedad consume a las personas constantemente, la depresión son faltas de vivencias como esta. Yo creo que el bosque lo invita a uno a ponerse como en mood completamente y a realmente amenizar con uno mismo, donde todo se pone en silencio. Yo creo que el caos social es algo que a nosotros nos ahoga, es imposible no prestarle atención porque convivimos con ello, y el ambiente de la ciudad es muy ruidoso. Yo creo que el estrés, tanto trabajo, la parte académica, presión familiar, entre muchas otras cosas, creo que estos espacios lo que busca es dar un tipo de salud mental a las personas sin necesidad de, en muchas ocasiones, creo que lo he pasado, buscar ayuda psicológica. Creo que estos espacios lo invitan a uno a encontrar una salud mental más elevada, creo, y si está teniendo ayuda psicológica, creo que sería muy importante convalidarlo con esto, ya que lo lleva a un proceso de una sanación más apta y más elevada. En este sentido es importante que pues, las personas se organicen para defender los bienes comunes, bien sea los bosques, el acceso al agua, todos estos pues, elementos que son un derecho para las personas que habitan en estas comunidades. Creo que hace un instante estaba analizando mucho la importancia que tiene vivir un momento tan mágico como lo que es recordar lo que está en un bosque cerca. Tenía mucho tiempo de no tener la sensación que tuve hace un instante de contemplar algo como esto. Realmente me acuerdo que de niño, cerca de mi casa había un bosque de pinos, el cual yo creo que me recordaba a los famosos cuentos que uno retrataba en la imaginación cuando uno se ponía a inventarse un lugar mágico, ese lugar lo representaba, con los años se perdió. Y me pareció impresionante que después de tantos años haya aparecido algo que haya reflejado eso y aún haya maximizado ese sentimiento, porque ya uno crece y creo que particularmente se le olvida lo que es soñar despierto, y yo creo que esto lo invita a uno completamente a hacerlo. Y es muy refrescante porque es gracias a esto lo que es un bosque,
lo que es retratar de nuevo esos sueños de pequeños y traerlos a una conciencia y una actualidad y a un presente.